Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas al módulo Inter y Transdisciplina para enfrentar los desafíos del océano. Las profesoras que van a guiar este módulo son Bárbara Morales y María Ignacia Silva, que soy yo. Para contarles un poco más de nosotras, la doctora Bárbara Morales es encargada del área de diálogo e interdisciplina del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Es antropóloga social de la Universidad de Chile y magíster y doctora de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. En mi caso, soy profesional del área de diálogo interdisciplina del CR2, también antropóloga social de la Universidad de Chile y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de este módulo, que va a constar de dos clases, pretendemos dar respuesta a estas 6 preguntas, pero en esta primera sesión nos vamos a enfocar en las 3 primeras, que son: ¿qué entendemos por problemas complejos y cómo se relacionan con la sostenibilidad de los océanos? ¿Qué se entiende por interdisciplina y transdisciplina y cuáles son sus diferencias, alcances y principales componentes? ¿Y por qué es necesario utilizar enfoques inter y o transdisciplinarios para abordar los desafíos de la década del océano? En la siguiente sesión, que va a ser conducida por Bárbara, van a responder qué condiciones, herramientas y metodologías facilitan procesos de investigación inter y transdisciplinarias. Van a revisar los tipos de datos que son necesarios para evaluar impactos de manera integrada y van a ahondar en ejemplos y metodologías que muestran la utilidad de la colaboración entre la ciencia, la política y la sociedad. A esta primera clase la hemos titulado Comprendiendo la complejidad del océano, fundamentos conceptuales y epistemológicos, y lo que vamos a revisar son los siguientes contenidos. Primero vamos a ver vamos a hacer un paso por el abordaje fragmentado a la síntesis de la ciencia y su vínculo con los problemas complejos. Vamos a tener una introducción a los problemas complejos. Luego vamos a revisar definiciones y diferencias entre la interdisciplina y la transdisciplina. Vamos a revisar en cuarto lugar la sostenibilidad de los océanos como problema complejo. Y vamos a revisar también, visitar el ejemplo de la década de los océanos como ejemplo de abordaje interdisciplinario. Para partir la reflexión, les invito a leer la siguiente frase. La razón no constituye una verdad eterna ni universal, sino una construcción contingente moldeada por contextos culturales e históricos específicos. Y esto es importante en el contexto de la ciencia porque la ciencia busca comprender el mundo con diferentes herramientas y una de esas es la razón. Otras herramientas pueden ser las tecnológicas, que nos permiten sortear las limitaciones que tiene nuestro sentido. Y la evolución de esa herramienta y de la ciencia es importante para entender que se desarrollan también en comunidad, tienen un contexto y la ciencia también puede dialogar con otros saberes y formas de racionalidad. Una pregunta que podría surgir en este contexto es cuál es el lugar de la objetividad. Y aquí es importante mencionar que la objetividad es un ideal construido colectivamente por comunidades científicas y permite regular cómo se valida y se comparte el conocimiento. Lo anterior nos permite hablar de que hay una transición histórica en la ciencia desde un modelo científico centrado en la fragmentación del conocimiento hacia uno centrado en la síntesis. Esto tomando la ciencia desde su etapa moderna. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a revisar la Grecia clásica y el Renacimiento, vemos que el conocimiento no estaba dividido en disciplinas, sino que se buscaba una comprensión unificada de la realidad. Y aquí un concepto importante es el de disciplinas. Y como aparece abajo, una disciplina es una forma históricamente construida de organizar el conocimiento, que transmite también una forma de ver el mundo, ¿no? Nos dice qué preguntas se hacen, qué problemas se consideran relevantes y cómo se busca resolverlos. Este intento por entender la realidad de manera unificada se quiebra a partir del siglo XVI con el surgimiento de lo que llamamos ciencia moderna, que está influenciada por el método de Descartes. Desde ese momento se impone una lógica de análisis que consiste en dividir los problemas en partes para estudiarlos mejor. Por ejemplo, como les contaba, eh, soy antropóloga y en la historia de la antropología se tuvo que generar un desprendimiento en algún momento desde la ciencia, desde la historia, la forma de entender al otro, que es un poco en lo que consiste la disciplina, ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo y es imposible entender
esta evolución de la disciplina sin tener o sin prestar atención a cómo se han ido entendiendo los problemas que la rodean, es decir, su contexto. Bueno, esto ya en el siglo XX se alerta como un problema, especialmente cuando empiezan a hacerse patente los fenómenos o los problemas complejos. Esta alerta que en el siglo XX se levanta, en el siglo XXI ya pone en evidencia que los enfoques disciplinares no son suficientes para poder entender y intervenir en los problemas climáticos, sociales o tecnológicos con los que nos enfrentamos. Ahora, ¿qué problema, o sea, qué relación tiene esto con los problemas complejos? De nuevo, les invito a detenerse a pensar si es que alguna vez han escuchado la expresión problemas complejos. ¿Se han enfrentado alguna vez a algún problema que sintieran que es difícil de resolver? Yo les propongo un ejemplo. Supongamos que les encargo reparar un motor. Yo no tengo idea de cómo reparar un motor, lo que primero les tengo que confesar. Pero me imagino que es un trabajo que tiene muchas piezas y muchos pasos técnicos, que necesitaría primero un manual porque no sé, y también necesito usar herramientas, y que alguien que sabe hacerlo o que va a estar seguro de que puede hacerlo bien, requiere un conocimiento que es especializado. Bueno, este ejemplo sirve para hacer una diferencia que es fundamental. Los problemas complejos no son lo mismo que los problemas complicados. Reparar un motor puede ser complicado, puede ser difícil, pero el resultado es predecible y se puede solucionar con experiencia y con un método que me lo va a entregar el manual. Los problemas complejos, en cambio, implican mucha incertidumbre porque interaccionan múltiples factores de manera que los resultados son inesperados. Entonces, si un problema complejo es una situación en la que confluyen múltiples procesos interrelacionados que conforman una estructura organizada, esto significa que las partes de esta estructura organizada están en conexión unas con otras, de manera que algo que afecte a uno de los elementos va a afectar a los demás. Y tanto así que puede llegar a reorganizar todo el sistema o toda la estructura organizada. Los problemas complejos no se resuelven con soluciones simples o con un paso a paso, como sería, por ejemplo, reparar un motor. Necesitan enfoques que integren distintas áreas del conocimiento, que se adapten a los cambios y que tengan en cuenta todos los factores que influyen en el problema, o si no todos, por lo menos su gran mayoría. Y bueno, para tratar con un problema complejo debemos usar un lente especial que exige reconocer interrelaciones, que permite abrazar la incertidumbre y también las múltiples perspectivas. Un aviso importante es decir que no encontramos problemas complejos en la simple suma de pasos o tipos de conocimiento. Necesitamos hablar de integración. Bueno, entonces, ¿cómo se abordan los problemas complejos? La sociedad actual enfrenta, como les decía antes, con la línea del tiempo, problemas como la crisis ambiental, los impactos del cambio climático, la inequidad, entre otros, que son problemas que tienen altos niveles de complejidad, porque involucran una diversidad de actores sociales, múltiples dimensiones y también soluciones posibles. Em, este enfoque de problemas complejos ha obligado, también como ya se los mencionaba, a transformar los límites disciplinares y avanzar hacia preguntas, metodologías y enfoques que cada vez sean más integrados y que permitan generar una evidencia científica robusta y relevante, que permita, por supuesto, hacerse cargo de esos problemas complejos. La complejidad nos conduce a nuevos desafíos científicos y demanda cambios en el proceso de construcción del conocimiento. Es decir, también afecta a la forma en la que se genera ese conocimiento. Las comunidades científicas se tienen que hacer cargo de generar esas transformaciones en los límites disciplinares y también de permitir que otros conocimientos permeen en sus campos de conocimiento, ¿cierto? Para adoptar esta mirada es necesario articular el proceso desde la formulación de la pregunta de investigación o las preguntas que nos hacemos de manera científica hasta la interpretación de sus resultados, reconociendo que no habrá un rotundo acuerdo. Y finalmente, la capacidad reflexiva y la comprensión integral a la que apunta los problemas complejos requieren de esfuerzos inter y transdisciplinarios. Por lo tanto, para hacer un recorrido de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos que la ciencia
debe ser entendida en su contexto y también como un producto histórico. En ese sentido, podemos ver que ha evolucionado desde una ciencia fragmentada, como una ciencia moderna fragmentada, porque antes en Grecia antigua era distinto y en el Renacimiento también, una ciencia moderna que se fragmenta hacia una que busca entender los problemas complejos haciendo uso de diferentes tipos del conocimiento y diferentes áreas del conocimiento. Y para poder hacer o generar esa integración entre diferentes áreas del conocimiento necesitamos de la capacidad reflexiva que nos entrega la inter y la transdisciplina. Es importante también decir y advertir que a pesar de que se hace necesario para poder abordar los problemas complejos estos enfoques, estos no reemplazan la especialización, sino que la complementan al articular conocimientos para resolver problemas complejos, ¿no? Es parte de esto de un enfoque integrador del conocimiento. Es decir, no porque haya un reconocimiento a la importancia de la inter y la transdisciplina, es que las disciplinas van a dejar de crecer o de profundizar su conocimiento o en sus áreas de expertise. Bueno, entonces, ¿qué es la interdisciplina? Que es una clave conceptual importante. Podemos entender la interdisciplina como la colaboración entre actores de distintas disciplinas científicas que intentan responder a una pregunta o un problema que no es exclusivo a una de las disciplinas en particular y en la cual existe una integración metodológica y conceptual que resulta en un conocimiento científico que no habría sido posible lograr sin esa coordinación. Em, Esto es del Manual de Interdisciplina del Centro, elaborado por Morales y Muñoz en 2021. Aquí es importante también mencionar que no es una técnica, también es una práctica crítica y colaborativa que desafía las formas tradicionales de producir el conocimiento, que requiere tiempo, quizás más tiempo que el trabajo disciplinar, requiere de apertura, es decir, de entender que el conocimiento que entrega otra disciplina es válido, y también de compromiso, porque va a requerir más tiempo y va a requerir más esfuerzo. Pero los rendimientos que obtenemos de eso es que permite comprender mejor los problemas del mundo real y diseñar respuestas más integradas y justas. Eh, Aquí también diferentes elementos de esta interdisciplina para poder comprenderla. Lo primero es que es un proceso dialógico, está basado en la conversación y en la colaboración. Es un proceso individual y social. Individual porque necesita de esta apertura, de este compromiso, de esta intención y esta disposición a entender que no lo sé todo, que hay otra disciplina que tiene conocimiento válido, que ese conocimiento me va a ayudar a mí también a entender mejor el problema al que me estoy enfrentando. Y también social, justamente porque esto está inserto en disciplinas y en comunidades científicas que tienen ese carácter. Y también importante resaltar que requiere coordinación, comunicación y una creación colectiva, como lo decía la definición. Nos encontramos con la transdisciplina luego de la interdisciplina. La transdisciplina no es lo mismo, así como tampoco es lo mismo que la multidisciplina. La multidisciplina la dejamos afuera porque no expresa la integración de ese conocimiento. Es decir, podríamos trabajar diferentes disciplinas sin crear algo nuevo, sin colaborar, y eso entonces sería multidisciplina sin la integración. En cambio, la transdisciplina es una forma de producir conocimiento reflexivo que reúne diversas perspectivas de diferentes disciplinas académicas y también de colaboradores que no son académicos, perdón, profesionales, comunidades indígenas y locales, administradores de recursos, etcétera, para co-crear objetivos de investigación para una comprensión holística de los problemas y desarrollar soluciones novedosas. Es decir, motivado también o movilizado por el interés de comprender y abordar los problemas complejos, es que de repente la ciencia o el mundo de la ciencia no se hace suficiente para poder dar solución particularmente o comprensión a los problemas complejos y necesitamos incorporar otro sector de la sociedad que tiene conocimientos distintos a los de la comunidad científica. Aquí se valora la relación entre los actores sociales como parte del proceso,
También se cultiva una actitud ética y afectiva hacia el proceso, los territorios y los vínculos, y se asume que transformar la realidad requiere compromiso, escucha, sensibilidad y no solo técnica o expertise. No solamente es dar un paso más allá de la interdisciplina, sino que implica hacer un cambio en la lógica. Pasamos del control, eh, que es una aproximación propia de la ciencia, al cuidado. Pasamos a vincularnos con otros sectores de la sociedad, no solamente como expertos y expertas, sino que pensamos un vínculo horizontal donde los conocimientos son válidos. Y del saber sobre el mundo al saber con el mundo, ¿no? Porque incorporamos estas otras áreas. La palabra clave aquí es la integración. Como les explicaba, la multidisciplina no tiene integración necesariamente, pero la interdisciplina y la transdisciplina sí. La interdisciplina genera integración dentro de la comunidad científica, diferentes disciplinas o diferentes áreas del saber, pero dentro de la comunidad científica. Y la transdisciplina genera esta integración ya con otros sectores de la sociedad. La pertinencia de los grados de integración y colaboración va a depender de factores como la naturaleza del problema, las disciplinas involucradas, los objetivos del proyecto de investigación y los recursos y capacidades disponibles. ¿Esto por qué? Porque también, como les decía cuando hablamos de la interdisciplina, y es algo que se repite en la transdisciplina, vamos a necesitar más tiempo y más recursos en consecuencia para poder abordarlos de esa manera. No es tan rápido y no es tan fácil como lo hacemos con cuando trabajamos solamente con una disciplina o solo en un área del saber. Bueno, y también va a importar la disposición y la formación de los actores que participen en este proceso. Esto nos permite hablar de diferentes niveles eh, en la integración. Hay uno que es contextual o instrumental, donde los actores no académicos, en el caso de la transdisciplina, se incorporan, pero la ciencia es la que lidera y es la que define los límites de los proyectos. Por ejemplo, las consultas públicas. Hay un nivel de un poco mayor profundidad, donde los científicos y los actores sociales diseñan juntos el problema y las soluciones, por ejemplo, en la co-creación con comunidades de estrategias de adaptación. Y hay otro que es transformador, donde el conocimiento generado está orientado a cambiar realidades sociales o ecológicas complejas. Y un ejemplo de ello son las iniciativas de transición energética que integran a comunidades, a gobiernos locales y también a la ciencia. Aquí espero que también se vaya haciendo visible que la relevancia que toma la ciencia es diferente a medida que nos avanzamos a la transdisciplina, y digo la relevancia que tiene, la relevancia social. Porque justamente como la transdisciplina y la interdisciplina no reemplazan la especialización, pero sí ocupan un lugar diferente cuando se ponen en contacto con las políticas públicas, por ejemplo, o con los tomadores de decisiones, o con las comunidades, ¿no? Para esas comunidades, para esos tomadores de decisiones, el lugar de la ciencia cambia al ponerse en este tipo de contacto de integración. Pero no todo es bonito, ya les he anticipado algunas de las barreras, pero vamos ahora a detallarlas. Cuando trabajamos con inter o transdisciplina, hay barreras epistemológicas o conceptuales, porque pasa que las disciplinas van generando sus propios lenguajes. Muchas veces esta jerga o vocabulario técnico dificulta la comprensión mutua, incluso dentro de la ciencia. Cuando ya rompemos el círculo o el límite de la ciencia y pasamos a la transdisciplina, esas distancias en el vocabulario a veces son mucho más difíciles de sortear. Y eso es algo que hay que tener en consideración cuando pretendemos trabajar con inter y transdisciplina. También van a haber barreras metodológicas que se relacionan con los modos de producir, de validar, de articular el conocimiento, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos, inductivos y deductivos de manera general. Por ejemplo, si es que alguien de las ciencias sociales que ha trabajado con datos cualitativos se pone o se dispone a trabajar de manera interdisciplinaria con alguien que venga de las ciencias físicas y de la Tierra, hay una dificultad no solamente conceptual, sino también metodológica. Usan métodos de investigación y de generación de datos y de análisis de datos que son muy diferentes. Y eso es una barrera o un desafío que tienen que saber sortear. Ahora, ¿cómo? Depende del contexto y del problema que se propongan. Hay otras barreras relacionales y comunicacionales que tiene que ver con que el mundo de la ciencia también hay
prestigio, hay confianza, hay interés y hay prejuicio, ¿no? Hay también desconocimientos en los tiempos de trabajo y en las formas de trabajo, volviendo al ejemplo de un cientista social o una cientista social que trabaja con alguien de las ciencias de, físicas y de la Tierra. Los procesos en los que, por ejemplo, se recolectan datos van a ser muy diferentes en duración que los de análisis para cada uno de ellos. Y eso es necesario transparentarlos porque eh, el colega o la colega no tiene por qué saber que son distintos, que de repente como hemos aprendido desde nuestras propias disciplinas, muchas veces no hemos tenido la oportunidad de mirar cómo trabajan otras áreas del conocimiento y no tenemos por qué saberlo. Entonces, de repente hay que tener la alerta o la alarma, la bandera ahí lista para levantarla y transparentar algo que puede que no se haya, en lo que no se haya hecho detención antes. También hay factores culturales que necesitan ser atendidos, que influyen en cómo se valora y cómo se ejerce la interdisciplina, porque al hablar de interdisciplina y de transdisciplina estamos hablando de una manera en la que pensamos que es idóneo resolver o abordar un problema, ¿no? Incorporar a la comunidad y en qué grado se hace. em, También tiene implicancias culturales, ideológicas, y esto no solamente ocurre dentro de las disciplinas o perdón, entre las disciplinas, es decir, dentro del mundo científico, sino también cuando se incorporan otros tipos de actores, ¿no? Habrá quienes estén más dispuestos y dispuestas a incorporarlos y quienes no. Pasamos entonces ahora a la sustentabilidad del océano como un problema complejo. ¿Lo es? Sí, lo es. ¿Por qué? Podemos hacer este mismo recorrido que ya mostrábamos con la ciencia, mencionando que a mediados del siglo XIX se afirmaba que la vida marina disminuía en la profundidad y ya no había nada, no había vida después de los 550 metros. Pero con el desarrollo de la oceanografía, que también, por supuesto, que echa mano a tecnologías y al estudio más profundo, ¿no? que permite esas tecnologías, se muestra que el mar tiene un mundo vibrante y frágil, está lleno de vida, y hoy día incluso es un actor central en la crisis climática, absorbe calor y CO2, regula el clima y sostiene comunidades humanas. No solamente es una fuente de recursos naturales, sino también cumple con estas labores que mencioné recién. Es un problema complejo y uno de esos, el océano, y uno de esos factores que están indicándolo es la multiplicidad de intereses científicos que inspira. Los océanos pueden ser estudiados por la climatología, por el derecho, por la economía, por la geología. Cada uno o cada una de estas disciplinas va a tener una forma particular de entender el océano, va a tener ciertos acentos del océano que van a ser, ¿no? que van a hacer eco en las disciplinas. Y como les decía antes, no solamente son áreas de conocimiento esta lista de carreras o de disciplinas o de áreas, sino que también tienen componentes como normas, mecanismos de transmisión, tienen un marco teórico, un lenguaje que es distinto, em, y son conjuntos de elementos que van a dar forma y que definen el funcionamiento y que aseguran su continuidad, ¿no? Digo, estoy hablando de las disciplinas. Cada disciplina va a entender el océano de una manera diferente. Así también vemos que el océano o sea, tiene diferentes usos. Pueden ser usos recreativos, puedo estar eh, practicando algún deporte en el océano, alguna actividad económica, minería, pesca. Esta pesca puede ser artesanal o puede ser industrial. También el océano va a atravesar por diferentes problemas, que pueden ser la contaminación por plásticos, o puede ser también la floración de algas nocivas, como aparece en la foto de abajo. Todo esto nos muestra que hay una diversidad de actores y de perspectivas. Están no solamente los científicos de los que hemos venido hablando a lo largo de la clase, sino que también hay comunidades locales que pueden tener interés en el océano. Hay empresas
Hay gobiernos también que tienen intereses en los conocimientos y en los distintos valores que se le otorgan al océano. La gestión oceánica también debe integrar estas perspectivas para ser eficaz y justa. También justamente porque tenemos diferentes sectores de la sociedad que van a haber desafíos de comunicación y también van a haber desafíos en la toma de decisiones, porque es necesario que la ciencia sea útil y accesible para políticos y también para la ciudadanía. Hay que integrar el conocimiento local y las tradiciones orales, además también para cumplir acuerdos internacionales, que eso ya nos habla de no solamente de los gobiernos a un nivel local o nacional, también nos pone los océanos como un elemento que está sujeto a normas internacionales. La sustentabilidad del océano también nos habla de que hay múltiples presiones. Como veíamos en las fotos, puede haber pesca, también no había foto, pero hay desarrollo costero, hay desafíos como la contaminación, que ejercen impactos combinados sobre el océano y que van a afectar, por supuesto, los usos que se le dan. Estas presiones se suman y se potencian entre sí, afectando la salud y la resiliencia de los ecosistemas. Un elemento que es también necesario destacar es que el océano está conectado a la tierra, a los ríos, lo que amplifica los efectos de estas actividades en otros territorios. Y por último, hay una interconexión social y ecológica porque los océanos son ecosistemas profundamente ligados a las sociedades humanas. Son sustento muchas veces de estas comunidades o sociedades, no solamente como elementos o como fuente de recursos, como decía recién, también pueden haber conexiones simbólicas, culturales, se pueden organizar fiestas, se pueden organizar eventos, una comunidad puede tener como elemento central el océano y eso es algo que se debe considerar. Y por lo mismo, esto exige considerar dimensiones ecológicas, sociales, culturales, históricas y económicas. Aquí podemos ver un ejemplo de que por cada actor va a haber un interés, un problema y una solución miradas de una óptica diferente. Por ejemplo, desde la sociedad civil podemos pensar que los usos y los intereses están en el orden de las prácticas recreativas y deportivas en las playas y en las zonas costeras, que se pueden enfrentar al problema de la contaminación del agua por plásticos, por aguas residuales o por derrames, lo que va a afectar, por supuesto, el uso y los intereses que tienen sobre el mar. Y la solución que podría plantear la sociedad civil es gestionar una campaña de monitoreo y limpieza de las playas. Pero eso va a ser muy distinto a las posibilidades que tiene el mundo político, que va a ver el océano como un bien común nacional que frente al mismo problema de la contaminación puede estar centrado en el vertimiento de residuos industriales, agrícolas y urbanos sobre el mar, y que la solución, perdón, que puede plantear tiene que ver con la regulación más estricta y fiscalización sobre los vertimientos, emisiones y la gestión de los residuos. Por su parte, también el mundo científico tiene un uso y un interés sobre el océano que tiene que ver con entenderlo como un espacio de innovación y descubrimiento. El problema también de la contaminación puede significar para el mundo científico la dificultad para medir y monitorear la contaminación de grandes extensiones oceánicas y la solución que podrían brindar tiene que ver con generar mayor conocimiento e investigación sobre la ecología, la toxicología, la economía y las ciencias sociales. Y así es como llegamos a este ejemplo de la década del océano, que es una iniciativa eh, que tiene por objetivo impulsar la cooperación internacional para que la ciencia oceánica pueda apoyar a países en la creación de océanos sostenibles, uniendo científicos, políticos y a la sociedad civil. No sé si están familiarizados o no con los objetivos de desarrollo sostenible que están en la Agenda 2030. Estos son 17 objetivos interrelacionados unos con otros que tienen por objetivo llevarnos a el desarrollo sostenible. Aquí hay uno que en particular hace directa relación con el océano, que es el 14, la vida submarina, pero la década del océano busca entender o posicionar al océano como un elemento que está justamente en interrelación con los otros 16 objetivos. Y la idea es que se aproveche este tiempo que se da desde 2021 hasta 2030 para incentivar y coordinar esfuerzos de investigación particularmente interdisciplinaria.
Ahí les invito a revisar los documentos. Uno de ellos es La ciencia que necesitamos para el océano que queremos, el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, eh, que contiene mayor información. Esta iniciativa que está liderada por UNESCO, como les decía antes, busca la cooperación internacional y presenta estos 6 ejes, la mayoría de ellos relacionados con la investigación y la comunidad científica. Sin embargo, como ya hemos hablado de la relevancia que tiene la ciencia, también establece estos dos objetivos que están enmarcados en estos puntitos amarillos. El primero es establecer un puente para el diálogo entre la ciencia, la política y la sociedad mediante el acceso a los datos, la información y la comunicación, para que esa información y comunicación sea relevante y sea comprensible tanto para la sociedad civil como para la política. Se requiere hacer ese esfuerzo en el planteamiento de preguntas que sean relevantes para esos dos sectores de la sociedad y también para la generación de información que les haga sentido, que les sea comprensible, que esté en su lenguaje. También la síntesis de resultados y desarrollo de soluciones para el usuario está en relación con eso. Para no dejar pendientes los otros 4 puntos, los voy a leer. Movilizar la comunidad científica para que trabaje en temas prioritarios de la Agenda 2030 relativos al océano. Resumir las investigaciones existentes y definir tendencias, brechas de conocimiento y prioridades para investigaciones futuras. Elaborar nuevas estrategias de investigación en temas oceánicos con las partes interesadas. Bueno, ahí también hay otro nexo, ¿no? ¿Cuáles son las partes interesadas? Y promover nuevas investigaciones conjuntas y fomentar la cooperación en todas las cuencas oceánicas. A continuación, entonces, les voy a mostrar un video que explica un poco más de qué se trata la década del océano. Mm.
Mm. Bueno, el video nos muestra diferentes referentes y autoridades internacionales refiriéndose justamente a la importancia que tiene el océano, a los usos que se les da eh, y en diferentes aspectos, ¿no? No solamente en un uso práctico o como fuente de recursos, también sosteniendo vidas completas. Eh, Otro de los elementos que mencionaban y que sería importante rescatar es el desafío de entender el océano como un elemento que tiene que cuidarse, no solamente para que esté disponible para la generación actual, sino para también que pueda hacerse uso en las siguientes. Bueno, ya para terminar, como una pregunta que queda planteada para la siguiente clase, es cómo llevamos a la práctica todo esto que hemos conversado durante esta clase. ¿Cómo hacemos la inter y la transdisciplina? Bueno, espero que los resultados, o sea, que los contenidos hayan sido entretenidos, claros y que les sirvan también para poder entender mejor la siguiente sesión. Hasta luego.